y empezamos, a mí me ha tocado el papel muy fácil de presentar a Alphonse Martinel, porque es muy fácil para mí porque ya todos lo conocéis, así que no me tengo que detener mucho en presentarlo, ¿no? Lo tenemos conectado en remoto y bueno, sabéis perfectamente que Alphonse es profesor ya jubilado de la Universidad de Girona. Bueno, él es codirector de la cátedra Pau Casals de Música y Derechos Culturales, director honorífico de la cátedra de Derechos Culturales de la UNESCO, de Políticas Culturales y Cooperación de la UNESCO. Y bueno, es la persona de referencia, sobre todo en su trabajo, en sus últimos trabajos con la Red Española para el Desarrollo Sostenible, es la persona de referencia en cuanto a la relación entre la cultura y los ODS. Y dado que uno de los pilares de este Plan Nacional de Educación y Patrimonio, del que estamos hablando a lo largo de toda la jornada, pero específicamente en las conferencias de mañana por la mañana vamos a tratar este tema, nos parecía fundamental invitar a Alphonse para que nos hablara de los ODS en educación y patrimonio. Tenemos ya conectado a Alphonse. Cuando quieras, Alphonse, puedes arrancar. Está aquí tanto el público que está aquí en la sala como en casa deseando escucharte. Así que yo no te quito más tiempo y te damos la bienvenida y te agradecemos que te hayas conectado a esta conferencia. Muchas gracias a la organización por haberme invitado a este encuentro. Lamentablemente no he podido acompañarles en Sevilla, que hubiera sido mi deseo, pero otros compromisos me obligan a estar aquí en Cataluña. Bien, yo les hablaré de cultura y desarrollo y al final te intentaré terminar un poco en mis reflexiones sobre la relación de cultura y desarrollo, la Agenda 2030 y los ODS, que es este campo, al final algunas indicaciones más orientadas a la tarea que ustedes están haciendo en el campo de la educación y el patrimonio. Voy a compartir una pantalla y voy a ir explicando encima de estos conocimientos. Las relaciones entre cultura y desarrollo, las relaciones entre cultura y desarrollo son unas relaciones complejas que siempre han sido difíciles. Se usa mucho retóricamente, no hay desarrollo sin cultura, la cultura es desarrollo, pero a veces esto no llega a la concreción en las políticas culturales y en lo más específico en nuestro campo. Y hay dificultad, ¿no? Porque cuando se hacen planes de desarrollo territorial o locales, muchas veces se olvidan la cultura. Eso también le ha pasado a la famosa Agenda 2030 y a los 17 ODS, que en 2015 se olvidaron, entre comillas, para no decir la palabra más dura, se olvidaron de un objetivo de cultura que estaba redactado, ¿no? Es decir, no lo incluyeron. No es el momento de hablar de por qué no se incluyó un ODS de la cultura, porque es evidente que lo que voy a demostrar yo ahora es que esto tenía que estar en este punto. Y por lo tanto, esta relación es compleja y tenemos que trabajar en qué concepto de desarrollo nosotros estamos hablando y en qué nos fundamentamos, porque hay desarrollos de mucho tipo, ¿no? Hay desarrollos solamente economicistas, hay desarrollos solamente de crecimiento. Nosotros, en nuestro marco teórico de referencia en el mundo de la cultura es el concepto de desarrollo humano que elaboró el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y básicamente como autores más importantes es Amartya Sen, fue el gran padre, el gran gurú de desarrollar esto, que hablaba que el desarrollo humano no era solamente crecimiento económico, renta per cápita, sino crear una condición para que las personas puedan desarrollar al máximo su potencial, ¿no? Sobre todo, de acuerdo con sus necesidades. No es un modelo de crecimiento, que dices yo aplicamos este modelo de crecimiento, sino... Y entonces, en este concepto de desarrollo humano, hay este respeto a la libertad, a la autonomía de las personas en su proceso de desarrollo y sobre todo hay un concepto fundamental para el discurso que ustedes están haciendo, que lo que tiene que generar el desarrollo son capacidades humanas para que los individuos puedan decidir su desarrollo.
Es que no venga de fuera todo el desarrollo, sino que pueda ser más interno. Ese concepto de desarrollo por capacidades que Amartya Sen defendía, que me parece que es el que se acerca más al tema de cultura y educación, ¿no? Y todos ellos hablaban de cuáles eran las competencias más esenciales. Esto que ahora se habla, la cultura como un bien esencial a partir del COVID-19, ¿no? ¿Qué es lo más esencial? Lo esencial es la integridad física, la vida, la salud, ¿eh? Tener los recursos necesarios para conseguir un bienestar. Pero un bienestar no digno, sino un bienestar de acuerdo con mis identidades culturales. No vamos a poner un modelo de bienestar. Hay gente que puede tener un nivel de bienestar viviendo siendo nómada, ¿no? Eso lo ha visto o puede tener un nivel de bienestar viviendo en el campo, en una ciudad o en diferentes lugares. Este nivel de bienestar que decide el individuo y sobre todo es un nivel de bienestar para participar en la vida cultural. Este concepto de vida cultural está muy unido al concepto de desarrollo que ahora profundizaré un poco más. En ese sentido, el vida cultural es el pacto 15 de los derechos económicos, sociales y culturales, es la base de los derechos culturales. Y dice, toda persona tiene derecho a participar en la vida cultural. No habla de la cultura, habla de la vida cultural, ¿no? Es decir, este vida cultural que es donde se da estos procesos de desarrollo en la vida local, la vida cultural, ese es el proceso de desarrollo, y estos procesos para llegar a satisfacer mis necesidades culturales. Este principio de los derechos culturales habla de gozar los beneficios de los otros, por esto convivimos, nos gozamos el beneficio, beneficiarse de la protección de mi creatividad, de mis aportaciones, ¿eh? Sobre todo, y que exista un nivel de protección de la difusión de la ciencia y de la cultura y una libertad para la creación artística. Esto que es este Pacto 15 se une perfectamente con nuestro concepto de desarrollo humano. Uniendo estas dos aportaciones, vamos a intentar hacer una definición, una posición de desarrollo desde la cultura. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por cultura, por desarrollo? Sobre todo, unas condiciones de vida, unas condiciones de vida en un contexto respetando valores y formas de vida escogida, es decir, aceptando formas culturales e identidades culturales. Y en estas mejoras de condiciones de vida entendemos 4 dimensiones. Normalmente las teorías del desarrollo mantenían 3, la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión medioambiental. Nosotros le añadimos el 4º pilar, que es el pilar de la dimensión cultural. Y creemos que desarrollo sostenible se fundamenta en los 4 pilares: económico, social, medioambiental y cultural. En ese sentido, nosotros consideramos que esto se va a hacer de acuerdo con un marco de libertad fundamental, uno respecto a los derechos humanos y culturales a nivel personal y colectivo, porque, y Amartya Sen era muy explícito en esto, decía, si no hay un marco democrático de respeto a las libertades, la libertad cultural no se puede ejercer. Y esto ya lo hemos visto solamente estudiando todos los autoritarismos que hay ahora y los que ha habido durante el siglo XX. Y la otra pretensión fundamental del desarrollo es que cada individuo pueda satisfacer sus necesidades. Las necesidades básicas, vivienda, alimentación, agua, etcétera, podríamos poner educación, empleo, etcétera, y las necesidades culturales. Porque de alguna manera las necesidades culturales es la base de este concepto de desarrollo sostenible. Porque dicen, el concepto de desarrollo de sostenibilidad es satisfacer nuestras necesidades culturales presentes sin perjudicar las necesidades culturales de las futuras generaciones. Por lo tanto, nosotros hemos de mirar al pasado de nuestra memoria heredada y sobre todo hemos de pensar en los futuros, en las nuevas generaciones. Eso es un tema que a veces en gestión cultural, en política cultural no se piensa mucho, se vive mucho presente, pero no hay esta capacidad de vivir el futuro.
Y luego también la posibilidad de adquirir capacidades. Y aquí entramos en el concepto de capacidades. Capacidades básicas, que todo ser humano necesita, y capacidades culturales para asumir con autonomía y sobre todo para poder dirigir sus propios destinos individuales, colectivos, como son un proyecto de convivencia en una ciudad o convivencia a nivel de país o convivencia a nivel de Europa. Podemos dirigir nuestro sitio. Y aquí decía adquirir capacidades básicas, ¿eh? Básicas, alimentación, salud, etcétera, etcétera, y las culturales que luego hablaremos. El otro elemento que nos parece importante en el concepto de desarrollo sostenible de la cultura es el respeto al medio ambiente, entendido que el medio ambiente del planeta es, como dijo UNESCO, patrimonio de la humanidad. Es un patrimonio de la humanidad, la diversidad cultural y el medio ambiente es un patrimonio de la humanidad, y este patrimonio natural también forma parte del patrimonio cultural. Y luego, esta idea de poder participar libremente en la vida cultural, este concepto continuado de la vida cultural. Esta posición sobre desarrollo se basa en estos 4 pilares que la teoría de la dimensión económica, social y medioambiental que decía antes, y este 4º pilar, que es la dimensión cultural, que lo introducimos a partir de esas aportaciones de este autor australiano de John Hobbes en 2001, que es el marco. Cuando hablamos de desarrollo sostenible a nivel general, el discurso normalmente son 3 pilares, nosotros siempre añadimos el otro, porque consideramos que la dimensión económica, social y medioambiental no se consigue sin la cultura. Y esto es la crítica que hemos hecho a la Agenda 2030 y a los 17 ODS. Estos 17 ODS no se pueden conseguir sin la cultura, que luego repetiré este tema, ¿no? Todo esto nos va en este cultural a un mapa de conceptos, ¿no? De conceptos. Y lo hago rápidamente solamente para ver los conceptos que suben. La vida cultural, el concepto de vida cultural, el concepto del sistema cultural, esta visión sistémica, o alguien podría decir el sector cultural, o los agentes culturales, los actores, ¿no? La vida cultural, pues participar en la vida cultural, contribuir a la vida cultural, nivel de vida cultural de una población o servicios culturales mínimos, que es una idea que se está barajando ahora desde el punto de vista de que si la cultura es un bien esencial, el Estado ha de garantizar los servicios culturales mínimos en clave a derechos culturales, que es un tema que está en este momento barajándose. El sistema cultural, hay otros sistemas sociales, el sistema educativo, el sistema sanitario, el sistema económico, el sistema jurídico. Por lo tanto, esta idea sistémica de que las sociedades complejas están compuestas de diferentes subsistemas que se relacionan entre ellos, en este caso pues sería la educación y la cultura, o sería la cultura y sanidad, como hemos visto estos, y el tema de esta visión planetaria, diríamos, esta visión planetaria de que también nos hemos de preocupar de que hay un sistema cultural global. Cada vez más la gente circula más, cada vez más hay más migraciones, cada vez más tenemos más contacto entre culturas, cada vez más somos sociedades más multiculturales y no monoculturales. Cada vez más estamos traduciendo aquí flujo de todo el que está. El sector cultural lo componen las políticas culturales, los ámbitos culturales. Dentro de estos ámbitos estaría patrimonio, que luego ya trataré, o de empleo cultural, o de economía cultural, etcétera. Los agentes, las organizaciones, la libertad cultural, el concepto de protección cultural, eso es la clave del derecho: libertad, protección, diversidad, libertad de creación y beneficio colectivo, que sería. Este mapa, para entenderlos, es el mapa que se mueven los derechos culturales y que está unido al desarrollo sostenible en la cultura, y son conceptos que nosotros hemos de... Y final, el acceso a capacidades culturales. El acceso a las capacidades culturales, que aquí nos conecta un poco en la función educativa del patrimonio, que luego intentaremos desarrollar un poquito más. Otro elemento fundamental es que estas relaciones de cultura del desarrollo tienen unos amplios antecedentes. No puedo hablar de muchos antecedentes. Disponemos de un corpus conceptual teórico importante que no justifica que no hubiera uno de ese.
Y existen resistencias porque aún se considera que la cultura es algo que no se tiene que compartir en una agenda internacional como la Agenda 2030 o los ODS. Pero esto no es motivo ahora, pero solamente para decirlo lo que tiene. Usted lo pueden encontrar en alguna publicación que luego yo haré referencia. Para el enfoque cultural de desarrollo, nosotros mantenemos como fundamentales, como dimensiones, para demostrar que la cultura es desarrollo. Digamos, primero, es importante que toda sociedad, para generar desarrollo sostenible, invierta en el sistema cultural. Ha de haber una inversión. Estamos en un país que aún se considera el gasto en cultura como un gasto hasta a veces un superfluo. No, es que la inversión en el sistema cultural es fundamental. Cuando una ciudad, una región, un país invierte más en su sistema cultural, más resultados en clave de desarrollo tiene. Por lo tanto, no estamos pidiendo algo, sino si por ejemplo, a nivel de números, si la cultura, según cómo se calcule, puede aportar entre un 4 y un 6% del Producto Interior Bruto, la inversión en cultura del Estado no llega ni al 1%. Si llegara al 1 o 2%, esto generaría más riqueza, más desarrollo y más. Entonces aquí una de las ideas es esta. La otra, que luego es que la cultura tiene una contribución al desarrollo. Y eso se tiene que evaluar. Por esto no entendemos cómo no puede haber uno de ese de cultura, ¿no? Y sobre todo aporta cosas y algunas son indirectas. Indirectas, ¿no? Ustedes aquí de Andalucía saben que gracias a que ustedes hicieron una gran acción de conservación, estudio, interpretación del patrimonio, este patrimonio se convierte en un elemento, un valor, un valor añadido, una plusvalía a otros sistemas como puede ser el turístico o como puede ser el sistema, diríamos, comercial, etcétera, ¿no? Esta idea de aportes, y saberlos explicar los aportes, por lo tanto no somos solamente un caso, sino somos, por ejemplo, un centro patrimonial puede ser un elemento de atracción y atrae gente que tiene impactos indirectos, ¿no? Por ejemplo, si viene gente, pues gente quiere decir que usa los servicios públicos, que va a los restaurantes, que va a los hoteles, que va, es decir, hay una serie de elementos indirectos, impactos indirectos. El tercero es que no vale todo en desarrollo sostenible en cultura, sino el desarrollo tiene que ser de acuerdo con los valores culturales del lugar. Es decir, en Andalucía tiene unos valores culturales, en el mundo rural de Andalucía tiene unos valores, entonces todo eso se tiene que respetar, esas formas culturales, y a nivel mundial, pues claro, no podemos imponer un modelo de desarrollo cultural en África, sino África tiene que ser de acuerdo con sus valores, sus principios, sus idiomas, sus ancestros, sus formas tradicionales, y encontrar un equilibrio entre estas formas de la herencia heredada con los otros elementos. Y por último, entendemos que el sistema cultural es un proveedor de capacidades para el desarrollo. Eso es interesante para entenderlo. Esos son los cuatro elementos importantes en un esquema más detallado aquí, que no tengo tiempo de desarrollar, vería, ¿no? Invertir en el sistema cultural, los impactos directos y indirectos de la cultura, los activos, la dimensión, es decir, un desarrollo en armonía con los valores culturales, que no es igual, y luego la educación cultural, la contribución al conocimiento sostenible, esta última columna que está más cercana a lo que ustedes están reflexionando hoy, ¿no? Esta idea esta idea de metodologías para generar capacidades culturales que hay aquí es la que intentaré relacionar un poquito más yo después. Todo esto, aquí culturasostenible.org, pueden encontrar algunas referencias y algunos artículos, y un monográfico de cultura y desarrollo de la revista de Cádiz, de la revista periférica de la Universidad de Cádiz. Hay una serie de artículos y de documentación que ustedes podrían encontrar en relación a esto, ¿no? ¿Qué se ha hecho en la Agenda 2030 para incorporar la cultura a pesar que no esté?
La primera era intentar en cada ODS cómo estamos. ¿Cómo estamos en el ODS 1 de lucha contra la pobreza? ¿Cómo estamos en el ODS 2 de alimentación y seguridad alimentaria? ¿Cómo estamos en el 3 de salud? ¿Cómo estamos en el 4 de educación? ¿Cómo estamos en el de igualdad de género? Cada uno hemos hecho un trabajo muy importante y una publicación que pueden encontrar aquí, culturasostenible.org, va en esta idea, ¿no? ¿Eh? Y luego la otra cosa es que no se puede conseguir la Agenda 2030 sin la cultura. No se puede conseguir. Es decir, es necesario, a pesar de que se lo olvidaron en su momento, ¿no? Y hemos de buscar formas de visibilizar la cultura en los ODS. Si ustedes están en una ciudad que hace un informe de progreso de cómo la ciudad trabaja en los ODS, pues hemos de hacer visible lo que estamos haciendo nosotros, porque nosotros, la cultura está haciendo mucho para el desarrollo sostenible y para los ODS, y muchas veces no se recoge en los informes de progreso, en las valoraciones, ¿no? Y sobre todo, valorar y ver cómo podemos hacer prácticas más sostenibles en la gestión cultural de nuestras instituciones, ¿no? Y entonces esto ha sido la posición del sector cultural en este momento. Todo esto ha llegado a unas líneas de actuación, a unas, diríamos, líneas. Una de ellas, como decía ahora, era interpretar los ODS con cada una de las metas. Esta es la publicación que podrán encontrar en Cultura Sostenible, ¿no? Y entonces evidenciar, eso sí, es una estrategia clarísima, ¿no? Por lo tanto, tenemos una línea de actuación que es interpretar. Entonces, ustedes pueden hacerse la pregunta en su museo, en su centro de interpretación, en donde estén trabajando, ¿qué hacen ustedes para los ODS y para la Agenda 2030? Y reflejarlo y decirlo y evidenciarlo, ¿eh? Nuestra aportación es esta, porque seguro que están haciendo cosas. El segundo elemento que se trabaja es reflexionar sobre el concepto de sostenibilidad cultural, porque el concepto de sostenibilidad es un concepto que viene del medioambientalismo, ¿eh? Es decir, casi a veces conservacionista. Hemos de conservar todo, ¿no? Sí, sí, hemos de conservar, hemos de vivir el presente, pero hemos de pensar en las nuevas generaciones. Sobre todo ese sistema diríamos, una cierta ética intergeneracional en la cultura será necesario. El pensar las cosas de la institucionalidad cultural no como un ahora y aquí, sino un ahora y el futuro. Yo estoy construyendo una biblioteca o un museo, estoy pensando en este museo que se hace en una ciudad de Andalucía, se ha de pensar a 100 años dónde estará. Se ha de ver esta visión de futuro, esta idea de futuros, y sobre todo también hemos de intentar incorporar prácticas y actitudes sostenibles en la gestión de la cultura. A veces cuando termina una feria o termina un festival, etcétera, pues cantidad de containers de restos. Pues a ver si reducimos los restos, reducimos el consumo, nuestra huella de carbono, si sabemos calcular la huella de carbono que hacemos en nuestras actividades, y esto de tener actitudes, pero se tiene que pensar, ¿qué entiendes? ¿Cuál es la postura desde la cultura de la sostenibilidad y qué postura tú tienes en tu servicio? En tu servicio, en tu museo, en tu centro de interpretación, qué actitud tienes y qué posición tienes en esto. El tercer elemento, que ya le he dicho antes, es que se ha de fundamentar el desarrollo sostenible desde la cultura en base a los derechos culturales. Y eso es un tema que igualdad de oportunidades y que porque nuestras políticas culturales locales y regionales no están basadas en derechos, muchas veces están basadas más en una oferta desde la estructura del Estado, de la administración, pero no y de una institucionalidad. Pero hemos de pensar que hay mucha gente que se queda al margen, mucha gente que se queda al margen, y no es gente es que esta gente no participa, ¿eh? Porque no quiere, porque no, tenemos que hacer reflexiones más profundas y hemos de ver en base de hechos qué está pasando y porque hay grandes colectivos de gente y a veces como una oferta cultural más o menos estable está secuestrada por una minoría de personas, ¿no? Y hay cálculos estos, dicen, pues este equipamiento cultural en esta ciudad de 3 millones de habitantes, pues llega a 20.000 personas, pero no llega más, ¿no? Y el resto hasta llegar a 3 millones. Entonces aquí hay una reflexión sobre derechos culturales muy importante, yo creo que es la agenda, el tema de la agenda más importante de este momento. El otro tema está en que, y dando cuenta de lo que está pasando ahora,
la cultura tiene que comprometerse en la solidaridad internacional. Es decir, estamos viendo Gaza, estamos viendo Ucrania y, y en esta guerra se está destruyendo vida cultural, al principio, se está destruyendo equipamientos culturales, infraestructuras culturales. ¿Eh? Y aquí ha de haber una cierta solidaridad, también solidaridad con los países menos avanzados. Nosotros podemos defender nuestra identidad cultural, pero hay países que no tienen capacidad de defender sus propias identidades culturales. Por lo tanto, aquí habría toda una idea de cooperación justa, y leal con ciertos países en el campo del desarrollo, y que esto va a aumento porque, queramos o no querramos, esta solidaridad internacional también va a ser interna, porque fruto de las migraciones cada vez tenemos, las sociedades son más multiculturales, lo que decía antes. Y esto es un hecho que hemos de aceptar y que ya no podemos hacer identidades culturales refugio, que decía Manuel Castells, y decir, no, 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 vamos a tener que compartir nuestra vida cultural con personas procedentes de otras realidades culturales. Y esto es un debate importante que quizá no sea el momento aquí. La otra es intentar que existan mercados culturales accesibles, ¿no? La gente que crea, que produce, tiene que tener posibilidad de comercializar sus productos, no solamente la gran industria, ¿no? No, mercados locales, mercados pequeños donde se pueda intercambiar, porque si no, mucha gente que estamos formando para artistas y músicas, entonces encuentras que no tienen posibilidad de ejercer su creatividad en sus entornos. Han de crear lugares donde los artistas, los creadores, los productores, los innovadores, los gestores, etcétera, tengan posibilidades de desarrollo. Esto es una cuestión importante. Y bajo la palabra mercados, decir mercados, que haya mercado. Si estamos, yo que me he dedicado a la formación de gestión cultural durante muchos años, pues si estamos formando gestores culturales, que los gestores culturales tengan mercado de empleo, ¿no? No solamente a la administración, sino en los niveles. Este yo creo que es importante. Y sobre todo la creación de mercados locales, regionales, provinciales, de fomentar lugares donde el producto cultural pueda circular. Cuando empiezan a organizarse festivales en diferentes pueblos, pues el producto cultural tiene mercado y tiene posibilidad de llegar a ciertas cuestiones que me parece fundamental. También mercados globales, porque un producto cultural no es para una región, sino un producto cultural es lo que sea, pero entonces entrar en estos mercados internacionales. Otro tema, como decía antes, es no dejar de olvidar que nuestro sistema genera desigualdades. Existe un sistema de exclusión cultural por varias razones y existe, como ha aparecido en la pandemia, una brecha digital en la conectividad que afecta a la cultura, ¿no? Y esto está empezando a ser un problema a tener en cuenta, ¿no? Y sobre todo el tema de las capacidades digitales, es decir, existe este concepto de pobreza. No hay muchos estudios sobre lo que entendemos por pobreza cultural, ¿no? Porque claro, es decir, tendríamos que, pero sí que hay algunos trabajos que podríamos aproximarnos a esta idea, y sobre todo este concepto de que la oferta cultural existente genera una cierta exclusión cultural, y nos debemos preguntar por qué, y el concepto de participación en la vida cultural de derechos, es decir, participación de todos, no de unos cuantos. Y entonces aquí a veces hay una oferta cultural que está dirigida a una parte de la población y hay otra parte que nos olvidamos. Esta reflexión es fundamental en clave de desarrollo humano, porque toda persona tiene derecho a participar de la vida cultural y cada uno de su manera. Por tanto, hemos de crear sistemas en los que todos puedan llegar a este planteamiento. Otro elemento fundamental que se ha observado desde este informe sobre la idea de incorporar la cultura al desarrollo sostenible, nos relacionamos con todos estos problemas de introducir la cultura, quiere decir un diálogo entre cultura y medioambientalismo, y ecologismo, toda esa serie de cosas, porque la cultura, el medio ambiente también es una forma cultural, o un paisaje
un paisaje natural es un paisaje cultural también. La desertización de un paisaje natural es la desertización cultural de este paisaje. Y entonces también el concepto de patrimonio natural como patrimonio integral de la humanidad. Toda esa serie de cosas que hay y sobre todo el compromiso de los agentes culturales en los problemas ambientales, la emergencia climática, todo esto que estamos viviendo ahora en medio directo, pues el compromiso de los creadores y esto es en ese sentido y sobre todo el tema de incorporar. Por ejemplo, hemos vivido, el otro día yo recibía un WhatsApp de una amiga de México que había ido a visitar toda esta zona de Acapulco, de que ha habido estas tormentas, y me decía, hemos visitado y se ha destruido toda la infraestructura cultural. No se destruye solamente árboles, casas. Entonces, incorporar la cultura en estos desastres naturales, los terremotos de, mm, de Marruecos también destruyeron equipamientos culturales, se hizo una biblioteca. Entonces, incorporar la cultura en estos elementos de catástrofes naturales, que es lo que dice la Agenda 2030, ¿no? Cuando habla de los efectos del cambio climático sobre el medio ambiente, pero también sobre el medio ambiente y sobre la cultura. Y la cultura tendrá la cultura tendrá un papel en explicar lo que está pasando esto y los artistas tendrán un papel en interpretar lo que está pasando a través de su obra, etcétera, que será importante. La idea de que en desarrollo lo local es fundamental. Esta es un tema de la Agenda 21 de la Cultura, que ya conocen ustedes, toda serie de cosas importantes. El desarrollo es de abajo arriba, es en lo local donde hay desarrollo y lo que a veces el desarrollo se calcula. Entonces, las dinámicas locales para el desarrollo sostenible y sobre todo este papel que tiene el, el sistema cultural para ayudar a vertebrar espacio público y la competencia, en este sentido, yo creo que es importante tener en cuenta. Y para ir terminando estas estrategias, la última o la penúltima sería generar capacidades culturales. Aquí me detendré un poquito luego. Es decir, esta idea de que nosotros invertimos en el sistema cultural porque el sistema cultural es un facilitador de contenidos y de capacidades. Capacidades que tienen incidencia directa. Esto se utiliza mucho cuando se habla del concepto de ciudades creativas, economía creativa. Una ciudad creativa no será porque lo decide el alcalde, será si hay un tejido social de personas con unas capacidades creativas que crean un ambiente determinado y una atracción de empresas, de creadores, de emprendedores a realizar esto. Esta idea de capacidades, que es la función educativa de los equipamientos culturales, y sobre todo el tema de capacidades culturales, que ahora hablaré. Retención de talento es importante en zonas donde si no hay desarrollo cultural, el talento huye de ellos y sobre todo esta formación que necesita este sistema cultural. Otro elemento fundamental, y para terminar, es que todo esto se ha de adaptar a cada ámbito cultural. Saben ustedes que yo les llamo ámbitos, en este caso de patrimonio. En este caso de patrimonio, que es el que trabajan ustedes. Pero se tendría que adaptar al cine, se tendría que adaptar a las artes escénicas, a las artes visuales, a la industria cultural, a la industria de la edición, etcétera, ¿no? En este caso, todo lo de la adaptabilidad tenemos que buscar una adaptación a nuestro ámbito, porque la cultura es muy amplia, muy diversa y no es lo mismo trabajar el concepto de desarrollo sostenible en el patrimonio que trabajar en el audiovisual. Y entonces cada lugar tiene que tener sus características. Por esto han aparecido guías y promotores especializados. En ese sentido, de este final, ya termino estas nuevas tendencias en desarrollo sostenible, voy a reflexionar un poco sobre los enfoques en la educación cultural, que es el tema que ustedes están trabajando. Voy a intentar aplicar esto al enfoque. En primer lugar, la educación la educación cultural es un aporte a la generación de capacidades para el desarrollo humano, en lo que hemos dicho antes. Por lo tanto, la educación cultural contribuye al fomento de esas capacidades básicas y capacidades culturales para el desarrollo humano.
el- la educación cultural es un componente imprescindible en la vida cultural y en el ejercicio de sus derechos culturales. Y aquí tienen ustedes una función a hacer desde la educación cultural, cómo la educación cultural incide en la vida cultural. Es un elemento de la vida cultural, es un elemento imprescindible de la vida cultural de nuestras locales, ciudades, de nuestros entornos, para el ejercicio de sus derechos culturales. La educación cultural como forma de ayudar a emerger las potencialidades de las personas, aquellas que tenemos, ¿no? Y que quizá no hemos podido desarrollar por cualquier elemento de tu vida, de tu biografía, ¿no? Y entonces a veces una educación cultural te conecta con un lenguaje expresivo, ¿no? Nunca había hecho teatro y ahora he conseguido entrar al teatro, nunca había pintado, nunca había entendido el tema. Estoy, me ha, me ha- me ha generado nuevas necesidades culturales, me ha despertado la necesidad cultural que tenía yo reprimida por cualquier razón y me ha buscado ese sentido que es importante. Esta idea de potencialidades va muy unida al desarrollo humano de las personas, ¿no? La educación cultural lo que intenta es niños, adultos, a encontrar sus potencialidades, abrirles intereses y sobre todo desvelar, desvelar alguna chispa para que alguna aptitud no desarrollada las pueda desarrollar y alguna necesidad no identificada se pueda identificar. Y creo que esto es fundamental, ¿no? La otra cosa es que la educación cultural es un servicio público en el marco de los servicios culturales mínimos. Todo equipamiento cultural tendría que tener su planteamiento de educación cultural, sobre todo en el ámbito público. Y eso es fundamental. Y no tener los servicios educativos como, como la pariente pobre de todo el equipamiento cultural, ¿no? Como acostumbra ser, ¿no? Personal poco cualificado o personal muy maltratado laboralmente, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que es dignificar la educación cultural como servicio público es un elemento fundamental. Y sobre todo esta educación cultural adaptada a diferentes sectores de nuestra sociedad. Disculpen. La educación cultural adaptada a los sectores de nuestra sociedad, por ejemplo, la educación cultural en la salud, la educación subcultural en la economía, la educación cultural en el medio ambiente, la educación cultural en el urbanismo, estos elementos que me parecen importantes. Y esta idea que la educación cultural se incorpore dentro del derecho a la educación también. El derecho a la cultura, pero es como un derecho fundamental, el derecho de la educación, que me parece bastante importante tener en cuenta, ¿no? A partir de aquí, y que he hecho una pequeña reflexión sobre educación cultural, les quería... uno de los problemas que tenemos es que en desarrollo humano es que hemos hablado de capacidades, pero hay pocos trabajos que identifiquen las capacidades culturales. Claro, yo digo, ¿usted qué hace en su... No, yo hago un taller, ¿eh? Un taller, pero un taller no quiere decir, pero en ese taller, ¿usted qué hace? Bueno, hago esto, lo otro, pero usted cuando programa lo que está haciendo de su taller, ¿qué pretende aquí? ¿Cuál es el objetivo de ese taller? O dicho de una manera, ¿qué capacidades usted quiere incidir? Y ves que se explica más la actividad. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos recortado, hemos hecho esto, no sé qué, que el objetivo, que es la capacidad, de introducción de la capacidad. Por esto hay pocos trabajos sobre las capacidades culturales básicas, ¿no? Esto hay pocos trabajos en ese sentido. Yo voy a enumerar algunas aquí para que ustedes tengan un poco de referencia, ¿no? Pero tenemos que tener tipificadas esas capacidades, porque educar quiere decir incidir con una cierta intencionalidad a partir de un proceso didáctico o grupal o de intercambio, a un proceso didáctico para que conecte con las personas y esas personas vean que pueden generar esta capacidad o entender esta capacidad
que no tenían a este momento, ¿no? Y entonces, una primera aproximación era las capacidades básicas, ¿no? Por ejemplo, una capacidad básica que consideramos en la ciudadanía es capacidad para acceder a la información cultural. Fíjese, tan fácil no es tan fácil, ¿no? Es saber dónde está la información cultural y acceder a ella y saber tratarlo, ¿no? Fíjense bien, aquí ya solamente con esta capacidad primera ya veremos dificultades, ¿no? Primero porque no todo el mundo, Internet es una fuente de información cultural, pero también es una fuente de porquería y es decir, eso lo tenemos que tener, pero saber seleccionar y sobre todo saber a veces quizá superar el miedo a entrar en una biblioteca o entrar en una mediateca o entrar en esta idea de acceder a la información, ¿no? Y a veces los servicios culturales tienen esta función de desarrollar esta capacidad para acceder a la información, ¿no? Y sobre todo también entender qué está pasando hoy en día en los avances científicos y tecnológicos, la inteligencia artificial, todo esto que se está diciendo en, en la prensa a veces de forma perversa y malo, tendríamos que situarlo en el campo de la cultura. O, por ejemplo, identificar los valores y las formas culturales en su comunidad con referente a otras culturas. ¿Cuáles son las formas de cultural? Sobre todo formas culturales que no sean reactivas, es decir, que no sean solamente diríamos, de refugio lo nuestro, ¿no? Lo nuestro es bueno, lo otro no es bueno, sino que cuáles son nuestras características de identidad cultural, cómo tenemos una opinión sobre la cultura en la sociedad contemporánea. Eso sería otro tema que podríamos ayudar nosotros a entender esto. Es decir, un objetivo de esta actividad en el museo es que la gente tenga una opinión o sepa leer un lenguaje expresivo creativo. Les enseñamos a leer pues que este arte, este artista, esto pues intenta comunicar y expresar a través de su obra unas ciertas características o sobre todo cómo relacionar esto con la vida de su entorno, con la vida de su entorno, saber lo que hay, lo que no hay, etcétera. Eso serían unas capacidades muy básicas a nivel cultural, diseñadas a nivel cultural. ¿De qué manera nuestros servicios educativos tienen como objetivo, como finalidad, incidir en el aumento de capacidades básicas? Algunas de estas, ¿no? Por ejemplo, nosotros intentamos trabajar más en información, en otros en aproximación a lenguajes expresivos, el otro a tener una opinión, el otro a saber cuáles los componentes de nuestra identidad o las de otras identidades, trabajo comparativo, etcétera. Es aquí algunas para decirles. Otro, estos habría horas para hablarlo, ¿no? Pero para conectarlo un poco con lo que ustedes están haciendo, ¿no? Otro elemento serían capacidades más transversales en la cultura, ¿no? Por ejemplo, capacidad de conocer la vida cultural de su comunidad, la oferta cultural de su comunidad, lo que hay. Hay muchas comunidades donde esta capacidad no existe porque no, por diferentes razones. También es verdad que cuando ciertas personas les faltan ciertos servicios básicos o no pueden cumplir unas capacidades básicas, es difícil acceder a las culturales, ¿no? Pero también hemos estudiado que una capacidad cultural incide en una capacidad básica. Y esto, por ejemplo, en lugares de pobreza absoluta, etcétera, hemos visto eventos interesantes a tener en cuenta en ese sentido, ¿no? La capacidad de apreciar la diversidad cultural, las identidades, valorar los aportes de la cultura universal. Esto es un tema actual, tenemos cercanos a nuestras casas, la capacidad de entender la evolución de la historia en su contexto. Ustedes desde el patrimonio tienen mucha incidencia en esta capacidad, ¿no? Sobre todo capacidad de relacionar la cultura con su especialidad profesional, ¿no? Cada uno en su lugar, en la gastronomía, en el campo, en el transporte, etcétera. Conocer la memoria compartida de los referentes culturales de cada uno, la formación estética a partir de diferentes aportaciones culturales a la vida cultural larga, la formación estética se hace practicándola, no estudiándola, practicando y viendo y comparando y comentando y apreciando
lo que existe en un lugar determinado, el respeto a la libertad y sobre todo evitar que la cultura se convierta en arma arrojadiza, es decir, que las identidades culturales se enfrentamientos. Estamos en un contexto muy delicado en ese sentido a nivel mundial y a nivel nacional. Estamos viendo actitudes que no habíamos visto aquí en España, de enfrentamiento por la vía de la cultura, que son lo que se llamamos guerras culturales, que están aplicando grupos políticos para tener su hegemonía ideológica en otros sentidos, utilizan la cultura, ¿no? Y utilizan la cultura, contra las lenguas, contra el nivel de expresión. Esos autores se registran, o hasta, como hemos estado viendo, que es ya es censura, diríamos, denunciable, pues de la biblioteca pública excluir a algunos autores, ¿no? Algunas obras, ¿no? Esto está en la agenda. Entonces, esto tenemos que tener una posición sobre esto y, sobre todo, entender las relaciones entre cultura, ciencia y tecnología, porque hoy en día la revolución tecnológica que estamos viendo es una revolución cultural, ¿no? Fíjense bien, antes toda obra solamente se podía vivir en vivo. Yo esta conferencia no la habría hecho si no hubiera podido viajar. Hoy les puedo transmitir. Hay el streaming, hay cantidad de elementos que están aquí y están para quedarse y que es una verdadera revolución cultural que creo que muchas veces no sabemos. Yo no entiendo mucho, pero un amigo mío que es bastante experto en inteligencia artificial me llena la cabeza de los efectos de todo esto en el futuro, ¿no? Y otro experto en lo que se llama cultura, no cultura digital, cultura computacional, o cultura cuántica, que hablan ellos, que yo no soy incapaz de entrar en este paradigma, pero que están aquí y que la cultura y ciertos artistas, ciertos creadores, ciertas instituciones están intentando trabajar en ese sentido y realmente serán elementos que tendremos aquí como se tienen ustedes en el mundo del patrimonio, ¿no? Es decir, yo el último estuve en Málaga hace unas semanas y visité un resto patrimonial y que iba presentando el resto que habían recuperado con una diríamos, representación de 3 dimensiones de cómo era aquella casa romana. Y claro, esto te da una visión totalmente diferente, ¿no? Y cuando lo ves, esta posibilidad, pues aquellas piedras que tú ves, las ves que los muros van creciendo con realidad virtual. Entonces esas cosas están aquí y esto han venido para quedarse. Y para terminar, sobre Alfonso, todo... eso, me sabe mal cortarte, pero vamos terminando, ¿vale? Sí, sí, ya Sí, está, perfecto. ya estoy, ¿eh? Ya estoy. Y esto, pues, y para finalizar, solamente las más específicas, sobre todo conocer la organización cultural, conocer la institucionalidad cultural, conocer los lenguajes expresivos creativos de la cultura, intentar desarrollar talento eso, y sobre todo también la capacidad de innovación y creación, y sobre todo la creación de participar como público, ¿no? La capacidad de generar como público. Hay personas que no participan como público porque, entre comillas, no han sabido encontrar la fórmula de aprender esto. Todo esto nos sitúa en este marco de, de valorar, para terminar, el patrimonio cultural, que se convierte en una capacidad. Nada más, solamente decirles que la relación entre desarrollo sostenible y educación es muy intensa, tiene una relación. Cuando nosotros utilizamos el concepto de desarrollo humano, es un concepto muy unido al concepto de educación y en ese sentido sus servicios educativos, sus museos, sus centros patrimoniales tienen una función específica y pueden ejercer una función importante. Lo más significativo de lo que he dicho es que no todo lo que se hace en cultura es desarrollo, tiene desarrollo cuando hay una cierta intencionalidad. La definición de capacidades nos permite buscar intencionalidades para intentar incidir, es decir, que nuestra acción tenga un valor agregado en intencionalidad para llegar al resultado previsto. Y creo que aquí este binomio cultura y educación
tiene mucho que decir y sobre todo es imprescindible para asumir esta perspectiva. El desarrollo humano, la generación de capacidades, es un componente de un concepto de educación diferente al concepto tradicional y escolar, un concepto de creer que el individuo tiene potencialidades y que los servicios pueden generar esas capacidades para que ellos decidan por sí mismos cuáles son sus posiciones y son sus necesidades culturales. Y sobre todo, saber prever cuáles serán las necesidades culturales de las nuevas generaciones. Y la cultura en ese momento tiene que pensar en los futuros. Y pensar en el futuro es una actitud fundamental en desarrollo sostenible. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Alfons. Creo que bueno, tu intervención nos va a ayudar mucho para situar todo lo que vamos a continuar hablando esta tarde con las diferentes mesas de experiencias en centros educativos. No sé si hay alguna pregunta tanto en el chat como en sala. Una preguntita, sí que nos da tiempo antes de pasar a la siguiente mesa. Bueno, pues tendremos oportunidad entonces de continuar hablando en otro momento. Muchísimas gracias nuevamente, Alfons, y esperamos que la próxima vez puedas venir por Sevilla y recibirte por aquí.